Y ahora sí, ya súper. Entonces, tenemos este primer ejercicio que esta regla de la cadena, como les comentaba desde un principio, nos define una función f que va de R2 a R, una función con segundas derivadas parciales continuas, ¿ok? Eso es bien importante, esto que estoy destacando ahora, y nos definen z igual a f con x igual a algo, e y igual a otra cosa, y en estricto rigor nos piden demostrar esto, ¿ya? Obteniendo obviamente el valor de c. Entonces, vamos a partir. Primero que nada, es súper importante en este tipo de ejercicios de regla de la cadena poder hacer el arbolito, ¿ya? Es una muy buena idea poder hacer el árbol y créanme que salva bastante. Entonces, en este caso, como nos dicen que z es igual a f, vamos a hacer el arbolito como en base a eso, algo así. Sabemos que f en este caso depende de x e y, y a su vez x e y dependen de u y v. De esa forma, ¿ya? Entonces, el arbolito es bastante sencillo. Solamente leyendo, obviamente, más o menos lo que nos dice el enunciado, en este caso f depende de x e y x e y dependen de u y v respectivamente, ¿ya? Entonces, yo realmente les recomiendo bastante que puedan hacer el arbolito porque alivia bastante la vida, ¿ya? Más o menos para ir cachando cómo hacer los caminos y así, ¿ya? Una vez hecho el arbolito, ya más o menos teniendo en consideración cómo se comporta esta función, las dependencias y así, ya podemos empezar más o menos a ver lo que sería el resolver el enunciado, ¿cierto? Recordar que nos piden poder comprobar eso y obtener C, ¿ya? Y aquí vamos a escribir lo que sería esta función, bueno, esta derivada, perdón, segunda derivada, ¿ok? Y aquí la voy a reescribir un poquito. Nosotros podemos reescribir esta segunda derivada de la siguiente forma, como la derivada respecto de u de la derivada de z respecto de v, de esa manera, ¿ya? ¿Por qué lo escribo de esta forma? Porque así podemos distribuir un poquito más el trabajo, ¿ya? Entonces no nos mandamos directamente a intentar resolverlo como grande, y como el concepto completo. Entonces es mucho más sencillo hacerlo de esta manera, ¿ya? De esa forma, si es que nosotros queremos calcular esta derivada de z respecto de v, en este caso, ¿cómo sería? ¿Ya? Ya tenemos listo el arbolito, entonces en este caso tendríamos que pasar en este caso por f, luego por x, luego por v, por y, bueno, f, y luego por v, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, en este caso sería la derivada, ahora sí, en este caso sería la derivada parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de v más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de v, ¿ya? Donde en este caso la derivada parcial de f respecto de x y respecto de y no la conocemos, recordar que eso ya es como un concepto más abstracto, obviamente. Y por otro lado, sí, lo que sí conocemos es la derivada parcial de x respecto de v y la de y respecto de v. En este caso, ¿cómo quedaría esto? Sería menos derivada parcial de f respecto de x por 2v, ¿ok? Y la otra solamente sería 2u. Entonces sería tal que así, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es factorizar un poquito ese 2. Quizás no nos va a servir tanto ahora, pero quizás en un futuro sí. Así que solamente por eso lo vamos a dejar de esa forma. ¿Ya? Y ese sería el resultado de esta primera derivada. Cuéntenme qué opinan. ¿Están de acuerdo con eso? Faltó una vez, creo. ¿Falta una vez? ¿Dónde? Ah, sí, sí, sí. Está ahí, ¿cierto? Sí. Vale, agradecido. Ahí sí, ¿no? Sí. Súper. Entonces, ahora lo que deberíamos hacer sería volver a derivar esta expresión, pero ahora respecto de u, ¿cierto? Entonces, voy a llamarle a este término porcentaje. Y
podemos apreciar que ahora sería derivar respecto de u todo esto, de esa manera, ¿ya? Entonces, nosotros primero sabemos que podemos eliminar, bueno, más que eliminar, podríamos quitar esta constante hacia afuera de la derivada. Nos podría ayudar bastante o tal vez no. Yo lo voy a hacer solamente para poder mantener un mejor orden respecto a lo que estamos haciendo. Y también sabemos que podemos distribuir, entre comillas, la derivada a cada uno de los argumentos del paréntesis. Entonces, más o menos debería quedar de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, el 2 de afuerita y quedaría derivada parcial respecto de u por la derivada parcial respecto de f de x por v más la derivada respecto de u de lo que sería f de i por u. De esa forma. ¿Ya, gente? ¿Están de acuerdo con eso? En este caso, para hacerlo nuevamente un poquito más ordenado, vamos a clasificar todo esto, incluido el menos, ¿ok? Para que no se nos pierda ese menos, como A y todo esto como B. ¿Ya? De esa manera, si resolvemos A en este caso, sería, denme un segundito, sería resolver esto, ¿cierto? Aquí es importante destacar que en este caso, esta derivada, ¿ok? Que sería como estar como acá, más o menos, podríamos decirlo de esa forma, aunque no está tan bien mencionarlo así, es como un poquito una analogía, es como si estuviésemos en este camino, ¿ya? Si estamos en este camino, esa función, estando en ese camino, también depende de lo que sería u, ¿ya? Entonces es importante más o menos darnos cuenta que esto tiene una dependencia de u, obviamente v no en este caso, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿cómo podríamos reescribir esta derivada? Lo podríamos escribir como menos v por la derivada respecto de u de la derivada de f respecto de x, de esa forma, ¿ya? Ahora nuevamente, como esto depende de u y v respectivamente, hacemos exactamente el mismo camino, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería la derivada parcial respecto de x de esta derivada parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de u, ¿ok? Vamos a agregar el paréntesis por acá, más la derivada respecto de i por la derivada de f respecto de x, perdón, por la derivada de i respecto de x. Perdón, ahí la trolea. De i respecto de u. Ah, sí, ¿ya? Entonces, nada, ¿cómo nos quedaría esto ahora? Un poquito haciendo las derivadas. Derivada de x respecto de u es solamente 2u. Ok, entonces esto sería menos v multiplicado por esta segunda derivada. Bueno, la vamos a dejar así solamente. Por 2u. En este caso, la derivada de i respecto de u sería solamente 2v más por 2v. De esa manera. ¿Ya, gente? Igual es bastante, ¿no? Pero de a poquito ya se va aligerando bastante esta expresión. Vamos a echarle una manito a ello y la simplificación nos quedaría tal que así, menos 2uv por esta segunda derivada.
ok, menos 2v al cuadrado por esta derivada mixta en este caso. ¿Ya? Súper. Entonces, la primera expresión que en este caso sería a, corresponde a todo eso. Igual un poquito, igual es como harto. Entonces, igual es importante en este tipo de ejercicios de regla de la cadena que siempre pueda mantener un buen orden. ¿Ok? Sobre todo en poder clasificarlos, por ejemplo, como A con B, poder ir separando las cosas para poder luego en un final, en el paso final poder juntar todo, ¿ya? Es súper importante eso para que no se pierdan, ¿ya? Porque ahora, por ejemplo, en esta parte que viene, que sería calcular B, es igual un poquito más en comparación a lo que sería A, ¿ok? ¿Por qué pasaría esto? Porque si se dan cuenta, en este caso estamos derivando U, o sea, perdón, respecto de U, una multiplicación donde ambas cosas dependen de U, ¿ya? Entonces aquí igual nos queda una expresión más grande, en este caso, obviamente regla de la cadena, regla del producto en un principio, sería derivada del primero respecto de U, por el segundo, más el primero, por la derivada del segundo, que en este caso sería solamente uno, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esa regla de la cadena es súper importante, bueno, esa regla del producto, perdón, es súper importante darnos cuenta de qué sucede y ahora esto ya es como bastante igual a lo que ya habíamos hecho desde un principio. Entonces, nada, vamos a agregar un paréntesis grande, sí, para darnos cuenta que está multiplicando por u, ¿ok? Entonces sería em, derivada respecto de x, pasamos por el primer camino, x respecto de u, más ahora el segundo camino, derivada de y respecto de u, todo esto está multiplicado por u, más más esta derivada respecto de y, ¿ya? Entonces ahora, nada, es bastante similar. Nuevamente la derivada de x respecto de u. Wait. Acá era. Ah, también. Ya, súper. Entonces, esto sería 2u también. Sería 2u por esta derivada mixta. ¿Ok? Más derivada de y respecto de u, que era 2v, por esta segunda derivada. De esa forma. Súper. Y por último, para poder agregarlo un poquito más orden a esto, distribuyendo esta u, nos quedaría tal que así. 2u cuadrado multiplicado por la mixta más 2uv por esta segunda derivada más esta derivada solita que estaba. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ya tenemos listo lo que sería a y b respectivamente. De esa forma vamos a proceder a agrupar todo, donde denme un segundito para poder copiar todo. Vamos aquí con b y estaría listo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, más o menos ya encontramos lo que sería la estructura de lo que estamos buscando. Es como una constante por muchas cosas. Obviamente esa constante puede cambiar, ¿ya? Pero en este caso deberíamos factorizarlo de alguna manera para poder encontrar alguna cosita más interesante por ahí. Y en este caso, ya, súper. Vamos a factorizar en principio, por lo siguiente. Si se dan cuenta, por acá tenemos 2uv y por acá también. Entonces la primera factorización va a ser 2uv por menos esta segunda derivada respecto de x, incluye en este caso y. De esa forma, se nos van estos dos
Y por último, si se dan cuenta, ¿qué es lo que nos mencionaba desde un principio? Que tiene segundas derivadas parciales continuas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que tenga segundas derivadas parciales continuas? Es que se cumple el teorema de Schwarz, ¿ya? Esa es la implicancia. ¿Qué significa que se cumpla el teorema de Schwarz? Bueno, este teorema nos dice que las derivadas mixtas son iguales, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos factorizar tanto por una como por la otra, da exactamente igual. Y si lo factorizamos por ello, en este caso voy a factorizar por x, luego por y, nos quedaría tal que así, 2u cuadrado menos 2v cuadrado, aunque el 2 igual lo voy a sacar, así, y nos quedaría u cuadrado menos v cuadrado, más la derivada parcial de f respecto de y, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta ahora, 2uv es, en este caso, y, por otro lado, u cuadrado menos v cuadrado es x, entonces todo esto nos quedaría tal que y por, bueno, lo mismo arriba, más 2 por, más lo mismo arriba, multiplicado por x, más esta última derivada, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ya llegamos exactamente a lo que nos estaban pidiendo, es exactamente igual. Y así podemos concluir entonces que la constante c es igual a 2, ¿ya? De esa forma. Bueno, aquí quizás el único, hacerlo para disculpen, para poder hacerlo un poquito más explicativo, esto es solamente y esto de acá es x. Ok, entonces, para que se vea un poquito mejor, ¿ya? Entonces, nada, este fue el primer ejercicio, un poquito largo igual, pero sirve bastante para poder consolidar lo que sería regla de la cadena. Más allá de esto, en regla de la cadena no debería aparecer. Obviamente siempre aparecen de repente algunos ejercicios que combinan, no sé, por ejemplo, el jacobiano o el hessiano junto con regla de la cadena, pero no es nada más y nada menos que poder incorporar o entender qué es el hessiano, qué son las segundas derivadas, jacobiano lo mismo, y poder hacer los reemplazos, ¿ya? Entonces, más allá de hacer esto, hacer un arbolito y entender más o menos las dependencias, no es mucho más allá de eso, ¿ya? Entonces, con este ejercicio están como excelente, ya para poder partir a decir ya chao con regla de la cadena y seguimos bien, y sigo estudiando otra cosa, ¿ya? Entonces, eso, no sé si tienen dudas, ¿todo bien hasta ahí? Para pasar al siguiente. Bueno, ahí cualquier cosita me avisan, ¿ya? En este siguiente caso, tenemos un problema de inversa, ¿ya? Nos definen una función f de x, en este caso de dos variables, y nos piden considerar el sistema en esta letra A, u, v igual a f de x e y nos piden despejar x e y para encontrar la inversa que depende de u y v, ¿ya? En este caso es un proceso más manual, ¿ok? Entonces vamos a ir de manera directa con este primer ítem, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, gente? Tenemos que f de x e y es igual a v, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que x y sobre y menos uno es igual a u. Por otro lado, x partido en y menos uno es igual a v, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer de esto? Despejar x e y de manera correspondiente, ¿ya? En términos de u y v respectivamente. Es súper importante, gente, que en este tipo de ejercicio lo que nosotros buscamos es despejar x e y en términos de u y v, ¿ya? No pueden dejar un x en x, valga la redundancia, o un y en x, porque, insisto, la dependencia debe cumplirse tal que así, ¿ya? Solamente debe depender de u y v, no deben haber variables mezcladas, ¿ya? Para que lo tengan súper en cuenta, que de repente he visto que, obviamente, por el tema del estrés y todo de estar en la prueba se confunden de repente, entonces para que lo tengan en consideración, ¿ya? Súper importante eso, que hagan el despeje bien en este caso para poder encontrar bien el despeje que le están solicitando. ¿Ya, gente?
Ahora, ¿cómo podríamos despejar esto? Bueno, realmente depende. Depende de cómo lo quieran hacer ustedes, ¿ok? En este caso, yo lo que voy a hacer de esta, bueno, vamos a clasificarla esta como la primera ecuación y esta como la segunda. Si se dan cuenta de la primera ecuación, yo lo que podría hacer es decir que x es igual a v por i menos uno, ¿ya? Y si ahora yo reemplazo esto en la primera ecuación, en uno nos daría lo siguiente. V por i menos uno por i partido i menos uno igual a u, donde ahora puedo simplificar ese i menos uno y por último despejar i, terminando así en esta expresión que pueden ver acá, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, en términos de la inversa, y equivale a u dividido en v. Perfecto, estamos súper bien. A esto debemos llegar, pero por ejemplo, si aquí yo tengo una x, está malo, ¿ya? ¿Por qué? Insisto en que la dependencia entre variables debe ser clara. X e y dependen de u y v exclusivamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo podríamos despejar en este caso x? Bastante igual a lo que ya hicimos recién. Y en este caso, lo que voy a hacer es solamente, bueno, lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos variables, obviamente, ¿ya? Pero en este caso, vamos a hacer el reemplazo directo acá mismo, ya lo teníamos desde un principio. Aquí lamento hacer un desorden. Vamos a hacer esto. Y es como si volviéramos a partir sabiendo que x, perdón, y ya vale algo. Entonces, esto sería x igual a v por y, que es v partido en v, perdón, u partido en v, menos uno. Entonces, esto nos queda u menos uno partido en v, y el resultado final sería v menos u partido en v, algo así. Y podríamos factorizarlo igualmente, y nos quedaría como v menos uno. Wait, como que me traspapelé aquí, ¿no? Sí, era así, era U menos V. Ahí sí, la lamento, ahí me fue un poquito en la locura. ¿Ya? Pero ya tenemos lista esta funcioncita. Tenemos que f la menos uno de u v, en este caso sería u menos v, u partido en v. De esa forma, gente. ¿Ya? Entonces, bastante amigable este primer paso, solamente hacer despejes, ¿ok? Pero como les digo, es importante que tengan en consideración que les están pidiendo explícitamente. ¿Ya? Ahora respecto de la B, nos piden encontrar el jacobiano de la función inversa evaluada en 4,2 directamente la función f a la menos uno que habíamos calculado desde un principio, ¿ya? O sea, en el ítem A. En este caso hay que derivar solamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Vamos a llevarnos esta funcioncita inversa que teníamos y para calcular B solamente vamos a derivar. Ya, entonces tenemos que este jacobiano, recuerden que el jacobiano es una matriz que posee las derivadas de las coordenadas de la función. ¿A qué quiero llegar con esto? Un poquito con este resolución ya les va a quedar un poco más claro. Tenemos que esta es una función, ¿cierto? La vamos a llamar f1 y esta es otra función que es f2. Entonces el jacobiano va a incluir en la primera fila las derivadas de f1 o el gradiente de f1, en la segunda fila el gradiente de f2 y así sucesivamente, dependiendo de tantas coordenadas tenga. ¿Ya? En este caso, si derivamos f1 respecto de u, solamente nos queda 1. Respecto de v nos queda menos 1. F2 respecto de u nos queda 1 sobre v. Y respecto de v nos queda menos u partido en v cuadrado.
De esa forma. Sí. ¿Ya? Una vez encontrado este jacobiano, lo vamos a evaluar en el puntito solicitado, que en este caso es el 2,4. ¿Ya? Y así esto va a ser 1 partido en 4 menos 2 partido en 16. Y esto resulta en 1 menos 1 un cuarto. Y esto sería menos un octavo. Sí, está bien, ¿no? Los numeritos. A ver, este es UV. Sí, está bien. Ahí me confirman los numeritos, que de repente me voy a la volada explicando y como que se me olvida ver bien lo que estoy haciendo. Pero esto es 1 menos 1 partido en V, menos U partido V cuadrado. Esto es 2 16. Sí, está bien. Ya, súper. Y bueno, confiamos en que está bien. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es el propósito de este ejercicio? Es poder mostrar que nosotros podemos obtener este jacobiano de manera manual. ¿Ya? Pero ¿cuál es el tema? Que hay que calcular esto. ¿Ya? Hay que calcular y obtener la inversa de manera directa. Entonces hay veces en que igual se nos va a complicar poder obtener esa inversa y es por eso que surge el teorema, para no tener que invertirlo a mano. ¿Ya? Y poder obtener lo mismo, pero obviamente de una manera distinta. Entonces C, que nos dice de encontrar el mismo jacobiano a partir de la función, en este caso f, aplicando el teorema de la función inversa. ¿Ya? Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Nos dice lo siguiente. Tenemos que nosotros podemos obtener este jacobiano de la siguiente manera. Tenemos que evaluar lo que sería el jacobiano original, o sea, el jacobiano calcu- s- calculándolo con la función principal, ¿ok? No la inversa, obviamente, evaluándolo en el puntito como inverso al que nos están solicitando, y por último, invirtiendo la matriz, ¿ya? Yo sé que sonó como mucho, igual quizás no lo expliqué de la mejor forma, pero ahora créanme que con el ejercicio se va a ver muchísimo mejor, ¿ya? Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser este puntito, ¿ya? Nosotros tenemos que encontrar a qué corresponde esto. Y si se dan cuenta, nosotros como que ya lo obtenemos, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Si se dan cuenta, esto sería algo como decir f a la menos uno de el 2,4. ¿Por qué el punto 2,4? Porque, perdón, el 4,2. Ah, wait. Claro, por eso me sonaba raro el ejercicio, po, porque era 4,2 y ustedes no me dicen nada. Entonces esto sería 2 y aquí sería 4 y aquí sería 4. Entonces sería menos uno. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es a qué valores x e y corresponde esto. Evaluar la inversa en el 4,2. Entonces en este caso podemos hacer los despejes así como ya los teníamos desde un principio. Ya que quiero llegar con esto, podríamos como obtenerlo acá. ¿Ok? Si es que no hubiéramos calculado, obviamente, la inversa, podríamos haber calculado de esta forma el punto 4,2, ¿ya? Pero como ya los tenemos, o ya tenemos la inversa, podemos directamente llegar y calcularla. Si se dan cuenta, esto va a ser u menos v, entonces 4 menos 2, y por otro lado, u partido en v, 4 partido en 2, y este es el punto 2,2, ¿ya? Entonces el primer puntito, obtener este punto inverso, aquí corresponde el 4,2, ya lo tenemos listo y corresponde solamente al punto 2,2. De esa forma, todo esto se traduce a calcular el jacobiano de la función original evaluado en el punto 2,2 e invertirlo.
¿ok? Entonces es bastante más sencillo. Déjenme mover todo esto a la izquierda, perdón, derecha. Así. Y aquí estamos. Entonces, si se dan cuenta ahora, ¿qué deberíamos hacer? Calcular este jacobiano inmenso. ¿Ya? Entonces, si nosotros calculamos este jacobiano evaluado en X e Y, recordar que el jacobiano es una matriz que tiene los gradientes de cada coordenada o de cada función. En este caso, igual es como harto, ¿no? O sea, aquí es importante también mantener un orden porque igual las derivadas, o sea, no son tan sencillas, ¿ya? En este caso, la primera coordenada respecto de X, bastante amigable respecto a lo que estaba conversando recién. Respecto de Y, ya cambia un poquito. Entonces, en este caso sería X multiplicado por derivada de la primera, por la segunda, menos la primera por la derivada de la segunda, dividido entre la segunda al cuadrado. De esa forma. ¿Ya? En este caso, sería claro, la derivada de la primera por la segunda y menos uno menos. Ok. Luego, con esta segunda funcioncita, es exactamente lo mismo. En este caso va a ser uno partido en i menos uno. Ok. Y respecto de lo que sería y, sería menos x partido i menos uno al cuadrado. ¿Ya? De esta manera, gente. Aquí, ¿qué podemos hacer? No mucho realmente, pero sí intentar simplificarlo un poquito más. Y nos quedaría algo así. Menos x partido i menos uno al cuadrado y abajo queda como lo mismo. Sí, súper. De esa forma. ¿Ya, gente? Entonces, ahora lo que nosotros debemos hacer es calcular este jacobiano, ¿cierto? Evaluado en el puntito 2,2. En este caso, ¿qué nos daría? Sería 2 partido en 2 menos uno 2. Sería menos dos, uno partido, bueno, es uno solamente. Y el otro también es menos dos. De esa forma. ¿Ya? Entonces estamos como casi, ¿cierto? Estamos casi teniendo. Ahora, ¿qué faltaría? Invertir esta matriz. Pero aquí es sumamente importante lo siguiente, la verificación de que el determinante de esta matriz debe ser distinto de cero, ¿ya? ¿Por qué debe ser distinto de cero? Porque el proceso de invertir esta matriz implica en utilizar el determinante. Entonces, en este caso, si, bueno, calculamos este determinante de la función de arriba, va a ser solamente menos 4 menos menos 2 y eso sería menos 4 más 2 y eso sería menos 2. Entonces podemos invertir esta matriz. Ahora en el proceso de invertir la matriz, ok, por ejemplo, imaginen la matriz A tiene estos valores. A la menos uno va a ser uno partido el determinante de A, ok, multiplicado por lo que sería invertir el A con el D y cambiar el signo al C y el B. De esa manera, gente. ¿Ya? Entonces, esta matriz que estamos buscando desde un principio, que sería esta, va a ser uno partido en menos 2 multiplicado por lo que sería menos dos 2 menos uno 2. Y como podemos ver acá, esto resultaría en uno menos uno un medio y menos uno. Y me faltó, ah no, esto sería solamente 2. Ahí sí.
Y como se dan cuenta, llegamos exactamente al mismo resultado calculándolo de forma manual como calculándolo con el teorema de la función inversa, ¿ya? Entonces, así como moraleja, el teorema de la función inversa nos permite, bueno, calcular la inversa, este jacobiano obviamente, de una manera mucho más sencilla, ya sin tener que encontrar la inversa de manera directa. Entonces, ¿cómo es el propósito? Si se dan cuenta, obviamente tienen que ser lo mismo, tenemos que llegar a exactamente la misma matriz resultante, y fue lo que sucedió. Y entonces, ese sería el propósito, o sea, poder hacer los cálculos de una forma más sencilla en el caso de que no pudiésemos despejar o encontrar los valores de manera directa. Ya, pero cualquiera de los dos casos obviamente es válido, pero como les digo, ¿cuál es el tema que es el propósito por el cual se enseña? ¿Ya, gentecita? Ahí cualquier duda obviamente me pueden dejar un mensajito en el chat o abrir el voice. Recuerden que ahora veremos este siguiente ejercicio de función implícita, ¿ya? Y les voy a subir una capsulita de lo que sería Lagrange, ¿ya? Para no dejarlo sin ese tópico importante de lo que sería la próxima web del viernes, ¿ya, gente? Así que para que no me quemen con el profe de que los tengo abandonados, por favor. Así que nada, vamos con este tercer y último ejercicio, ¿ya? Cualquier cosita, obviamente, me pueden molestar, no hay problema, si está todo bien, si hay algo que no se entiende, lo podemos decir, repetir una o mil veces, así que eso, ¿ya? Entonces, este tercer ejercicio de función implícita nos pide mostrar que cerca del punto x y v igual a 2, 2, 1, 1 podemos resolver este sistema de ecuaciones para u y v como funciones de clase C1 de x e y. Y nos piden calcular la derivada parcial de u respecto de x en el punto 2,2. ¿Ya? Entonces, tenemos un par de puntos que hacer antes de poder aplicar este teorema de manera directa, ¿ok? En primer lugar, vamos a definir una serie de puntos donde este primer paso es definir dos funciones, en este caso f mayúscula y g mayúscula, que, denme un segundito, esto es x y u, v. ¿Ok? En este caso, estas dos funciones van a ser iguales a lo que sería el sistema de ecuaciones que ven presente, con la excepción de que va a estar el sistema o la ecuación en particular definida cuando está igualada a cero, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Vamos con la primera. En este caso, si se dan cuenta, esto sería xu más iv al cuadrado menos 4 y luego x cuadrado u al cubo más y cubo v menos 12, ¿ya? Para así ir al siguiente punto, que es en este caso evaluar esta función f y g mayúscula en el puntito donde queremos demostrar que podemos despejar de manera local u y v respecto de x e y. Entonces, ¿cuál sería ese puntito? El 2, 2, 1, 1, ¿ya? Y ese valorcito nos debe dar cero. Entonces sería así. Y evaluándolo en la primera función, esto nos quedaría, en este caso, 2 más 2 menos 4 es cero. Luego nos queda 4 más 2 por 2 son 4 por 2 son 8 menos 12 también cero. Buenísimo, se nos cumple también este segundo puntito. Y el tercer puntito nos solicita que estas dos funciones sean de clase C1, ¿ya? En este caso, como las dos funciones son polinomios, son súper diferenciables, ¿ok? Entonces podemos concluirlo de manera sencilla. Obviamente, ustedes le ponen un poquito más de detalle, como son polinomios, podemos inferir que son de clase C1 y así, ¿ok? Pero directamente vamos a anotarlo, que FG son clase C1, ¿ya? Y por último,
este cuarto puntito bastante importante es que el determinante de lo que sería estas dos funciones respecto de bueno, de las variables conflictivas, que son las que queremos despejar, en este caso u y v las queremos despejar, esas son las variables conflictivas, debe ser distinto de cero. ¿Ya, gente? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular ahora? El determinante de esta matriz. ¿Ya? Entonces, en un primer lugar, es bastante similar a lo que ya habíamos realizado como antes, ¿ok? En la primera fila va a ir la derivada de f respecto de u y v, o sea, sería algo así. Y en la segunda fila, la derivada de la segunda función respecto de u y v. Así. ¿Ya, gentecita? Entonces, tenemos f respecto de u. F respecto de u es solamente x. Bastante sencillo. Luego f respecto de v va a ser solamente 2 y v. Perfecto. Luego g respecto de u va a ser 3x u cuadrado. Y por último, respecto de i, perdón, v va a ser solamente i al cubo. ¿Ok? Entonces, si calculamos este determinante, obviamente en el puntito 2 2 1 1 porque ahí es donde estamos buscando despejar esto de manera local, obviamente. Esto sería, es 2, eso sería como 4. 3 por 2 son 6 y 8. ¿Dónde quizás me faltó algo? ¿Está todo bien? Sí. Ah, sí. 4 por 3, eso sería 12. Súper. Entonces, calculando este determinante, nos queda 16 menos 4 por 12, que es 48. Entonces, esto nos va a quedar menos, en este caso, 32. Entonces, como es distinto de cero, en este caso, se cumplen todos estos puntitos que acabamos de definir y así recién podemos decir que en efecto podemos despejar de manera local alrededor del punto 2 2 1 1 u y v respecto de las variables x e y. ¿Ya? Entonces es importante que estos cuatro puntos deben cumplirse antes de comenzar o, bueno, en este primer paso concluir que en efecto podemos despejarlas. ¿Ya? Entonces aquí recién podemos decir podemos despejar U y V, U y V respecto de X e Y. ¿Ya? Para así proceder al cálculo de lo que sería esta derivada. ¿Ya? Entonces, nos están solicitando calcular la derivada respecto de U respecto de X en el punto 2,2. ¿Ya, gente? Ahora, no sé si el profe, bueno, obviamente sí, le habrá mostrado este trucazo para poder calcular esta derivada de manera sencilla. Primero que nada, siempre la formulita es la misma, ¿ya? Entonces hay un menos y es una división, ¿ya? En el denominador siempre va el jacobiano de las conflictivas, siempre en el denominador. Es por eso que el denominador, perdón, que el determinante debe ser distinto de cero, ¿ya? V, obviamente, o en este puntito, bueno, en este caso se asume que es el puntito 2 2 1 1, ¿ya? Luego, aquí ya el numerador toma exactamente la misma estructura, ¿ya? Es la derivada de fg respecto de dos variables, ¿ya? Pero aquí es donde viene el trucazo, que yo espero que el profe se lo haya mostrado de esta forma porque realmente es muy sencillo. Es bastante en comparación a lo que es el sistema de ecuaciones que se hace, ¿ok? Esto igual lo podemos resolver por sistema de ecuaciones. No recuerdo muy bien el nombre del procedimiento, pero bueno, igual es bastante más en comparación a aplicar este súper trucazo que el profe enseña, ¿ya? Pero veámoslo. Primero,
¿cómo vamos a reemplazar estas dos variables que nos faltan? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nosotros queremos calcular es la derivada de u respecto de x. Entonces vamos a buscar u, ¿ok? En el denominador, y si se dan cuenta está en la primera coordenada. Entonces, en la misma coordenada del numerador vamos a anotar la variable por la cual queremos derivar u. En este caso es x, ¿ya? De esa forma. Y ahora, si se dan cuenta, tenemos v, pero v obviamente no está presente en lo que sería esta derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a, entre muchas comillas, ¿ok? Como hacer una simplificación, eliminar ese v. De esa forma, gente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Y eso es todo. Ese es el súper trucazo que nos ayuda a no tener que utilizar sistema de ecuaciones, gracias a Dios. ¿Ya? Y que deberíamos calcular ahora solamente el numerador, porque el denominador ya lo habíamos calculado previamente, ¿cierto? Entonces, sería calcular este jacobiano determinante, en este caso, de fg respecto de x, y v. ¿Ya? Entonces, tenemos que la primera derivada, f respecto de x, es solamente u. Luego, f respecto de v es solamente 2i v. ¿Ok? Luego, g respecto de x, en este caso sería 2x u al cubo. 2x u al cubo. Luego, respecto de u, sería solamente 3x cuadrado u cuadrado. Perdón, era respecto de v. Entonces solamente y al cubo. Si no me equivoco. ¿Ok? Esto sería respecto de x y v. X, v, 2iv, super. X, 2x u cubo. Y luego respecto de v es solamente y al cubo. Super. De esa forma, si reemplazamos el puntito 2 2 1 1 en este caso nos quedaría xy 2 2 1 4. En este caso, eso sería 2 por 2 4 y 12. De esa forma. Entonces, esto sería 12 menos 4 por 4 16. Esto no es nada más y nada menos que menos 4. Y así, reemplazando en lo que sería esta formulita, esto va a ser menos 2 menos 4, resultando así en lo que sería menos 2. Ok, gentecita, entonces, perdón, estoy troleando hard. Es menos 32. No sé por qué estaba pensando en el menos 2. Es menos 32. De esa forma. ¿Ya? Y, y, el otro está bien. 1 4 4. Eso es 2 2 por 2 4 por 2 8. Ahí sí. Entonces eso es menos 8. Menos 8 partido en 32. Ahí sí, lo lamento, gente. Que ando medio traspapelado, que tengo prueba igual, entonces tengo la mente en otro lado. Resultando así en menos un cuarto, gente. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda, todo bien, cuéntenme obviamente por el chat o por el chat de voz, pero vámonos la moraleja de lo que sería aplicar este teorema de la función inversa, perdón, implícita, viene dado por comprobar 4 puntos, ¿ok? El primer puntito es definir las dos funciones que están directamente relacionadas con este sistema de ecuaciones, ¿ya? Luego, la segunda parte o el segundo punto es evaluar las funciones en el punto donde queremos despejar estas variables y asegurar de que sean cero. Tercer punto, comprobar que las funciones sean de clase C1. En este caso, como eran polinomios, son súper diferenciables, entonces no hay problema. Y por último, el cuarto y final punto
viene dado por el cálculo del determinante de lo que sería este jacobiano, ¿ya? Siempre el de las conflictivas debe ser distinto de cero, ¿ya? Esto debe ser sí o sí distinto de cero porque si no, aquí tendríamos un cero y ahí se nos muere todo, ¿ya? Cosas que serían bastante interesantes revisar respecto a todo lo que hemos visto. Respecto del primer ejercicio de la cadena, no tengo mucho más que decir realmente, ¿ya? Obviamente hay varios ejercicios extra, lo que les comentaba. De repente se aplica el hessiano, el jacobiano. Igual sería interesante por darle una vuelta, pero con este ejercicio yo realmente aseguro que están bien, ¿ya? Obviamente el orden es muy fundamental, como les había comentado. Entonces eso es muy importante que lo tengan en mente. Respecto al segundo punto, o el segundo ejercicio, en realidad, no hay mucho más como que hacer. O sea, igual el teorema de la función inversa igual es como medio pauteado, así como, oye, o sea, no hay mucho que hacer, es una fórmula también, ¿ya? Que sería esto. Entonces, nada, no es tanto. Y por último, el ejercicio 3 de implícita, como ya les comenté en esta recapitulación antes de que hablara un poquito de todo, es solamente resolver los 4 puntos y hacer los cálculos correspondientes. Importante aquí entender cómo hice el despeje acá, ¿ya? O sea, cómo lo hice, porque hay un trucazo igual que hace el profe, y de repente como que de manera presencial es como que se entiende más, pero más o menos, o sea, sigue manteniendo exactamente la misma lógica, ¿ya, gente? ¿Qué cosa yo vería acá de manera extra? Hay algunos casos donde solamente hay una sola función, ¿ya? Entonces cambia un poquito el ejercicio, no tanto obviamente, pero en vez de calcular jacobiano, solamente estamos calculando una derivada, ¿ya? Entonces eso igual es interesante verlo, que es como el primer caso de que aparece en los PPTs del profe. Entonces eso es, les recomiendo que le pueden echar un ojito igual porque el caso como más típico es este y bueno, me pasó una vez que llevé un ejercicio donde había solamente una variable, o sea, solamente una ecuación y como que todos murieron, entonces porque como que nos papeamos mucho para ver esto, ¿ya? Entonces realmente es importante que le puedan echar un ojo también. Así que eso, gente, no sé si tienen alguna otra duda, ¿todo bien? Espero que sí. Así que eso, pues, gente. Les voy a subir la capsulita de Lagrange, ¿ya? Para que la puedan revisar. Y eso, voy a dejar de grabar.